Hola, ¿se me escucha bien? Sí, bueno, qué alegría. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Muchas gracias por la invitación, gracias especialmente a Andrés y a Hernán por haberme invitado. Es realmente un honor para mí estar acá celebrando el legado y la obra de Hugo Biagini. Realmente es un enorme honor. Andrés me pidió que hable un poco sobre mi relación con la obra o cómo creo que tuvo un impacto a nivel nacional y latinoamericano. Y yo quería empezar con algo más bien, digamos, anecdótico, que tiene que ver con mi temprano interés por el pensamiento nacional y latinoamericano y la inexistencia de él a priori visible en la Argentina de los 90, ¿no? De la época del neoliberalismo, del pensamiento único, donde yo era muy joven, como se imaginarán, y donde no había casi nada. Digamos. A mí me interesaba mucho el pensamiento latinoamericano, el pensamiento nacional, y la verdad que yo encontraba muy poco y lo único que creía que había era los que llevan los nombres de estos edificios, ¿no? Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, Rodolfo Ortega Peña y otros y otras. Yo tuve la suerte de hacer un viaje iniciático a México cuando era estudiante. No fui a estudiar, digamos, pero sí fui a comprar montones de libros en la UNAM y en otros lados, y ahí me encontré con mucho de lo que contaba Hernán antes, ¿no? Sobre todo descubrí a Leopoldo Sea, que más allá de la enorme importancia de Leopoldo Sea, si nosotros hoy mismo vamos a las librerías de Buenos Aires, lamentablemente no vamos a encontrar casi nada, o nada por decirlo, vamos a encontrar libros usados tal vez, pero no vamos a encontrar la totalidad de su obra. Y además de Leopoldo Sea, encontré toda una pleyade de autores y autoras de la filosofía latinoamericana. A mí la filosofía latinoamericana me interesaba como pregunta, digamos, ¿no? Siendo casi un adolescente, y fue para mí un enorme descubrimiento de que había mucho, de que había muchísimo. Obviamente ahí empecé a encontrar autores más del Cono Sur, Arturo Ardao, por ejemplo, obviamente Arturo Andrés Roy. Poco después tuve la suerte de ir a Mendoza y me compré todo lo que había. Sorprendentemente no había tanto como yo esperaba, pero compré mucho también de lo que eran los discípulos de Arturo Andrés Roy en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Y también ahí encontré autores, obviamente, como Enrique Dussel, Mario Casalla, y entre muchos y muchas, también, por ejemplo, conocí a Dina Picotti. Dina Picotti, hablaba Andrés recién sobre Haití. Bueno, Dina Picotti me ayudó mucho cuando yo empecé mi investigación sobre la Revolución Haitiana, y entre muchos y muchas encontré a Hugo Biagini. Yo le comentaba a Andrés que el primer libro que había leído, uno de estos libros chiquititos, entre la identidad y la globalización, de, sin mal recuerdo, Leviatán, era la editorial. Hay varios de Hugo de esa editorial. Y de ahí en más, bueno, fui un asiduo lector no quiero mentir, no de la totalidad de la obra, pero sí de todo lo que pude conseguir. Después conseguí varios de los libros editados por el CEAL, ¿no? Una enorme empresa editorial de esos grandes libros chiquititos que tuvieron tanto impacto. Y bueno, entre los últimos libros, obviamente, la Reforma Universitaria, no sé si fue publicado para el 2018 o un poco después, pero entre muchos ellos. Hugo no se acuerda para nada, pero yo tuve la suerte de conocerlo en el 2000 y pico, 2015, 2014, 2000 tanto, en la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Nosotros ahí creamos, yo actualmente dirijo la carrera de Historia, la licenciatura y profesorado. Actualmente estamos en una situación muy dramática, pero bueno, por ahora estamos sobreviviendo. Ahí Gustavo, un gran compañero egresado de la universidad, estudiante de ahí. Bueno, nosotros teníamos un centro de estudios dedicado al pensamiento político latinoamericano, y Hugo no se acuerda porque hizo tantas cosas en su vida, pero tuvimos la suerte de contar su presencia. Dio una conferencia sobre el juvenilismo, la contracultura juvenil, y realmente fue muy significativo para nosotros. Ese centro tuvo una duración de un par de años. Nosotros hacíamos congresos de pensamiento político latinoamericano. El propio Andrés estuvo en uno de los primeros. No sé si vos te acordás, Andrés. Vos deberías acordarte. Y fue una iniciativa importante para nosotros, y obviamente contar con su apoyo y participación fue un gran honor. Todos y todas que estamos acá sabemos de la importancia de la obra de Hugo Biagini.
realmente, un poco hablando recién con Andrés, era importante subrayar que mucho de lo que comentaba Hernán, que había hecho Leopoldo Sea en México, es lo que hizo en gran medida Hugo Biagini en la Argentina y particularmente en esta universidad, ¿no? Hugo Biagini, pienso también, o por supuesto en Arturo Andrés Roy, fueron fundadores, ¿no? Estaba viendo el título de la colección, ¿no? Libros fundamentales de figuras que fueron fundadoras del pensamiento latinoamericano, del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Yo creo que, como muchos de los que Hugo ha estudiado, Hugo Biagini es lo que en su momento se llamaba maestro de la juventud, ¿no? Como en la reforma universitaria apodaron, por decirlo de una manera, a José Ingenieros, muchacho Manuel Ugarte que tenemos ahí, ¿no? Esas grandes figuras que dejaron y dejan un legado enorme, ¿no? Un legado enorme. A mí me parece que la obra de Hugo Biagini, y en el libro está muy retratado, está muy claramente retratado, y también en el otro libro que publicó la Universidad de Lanús, Hugo Biagini y sus interlocutores, hay varios ejes, ¿no? que Eduardo Dez Valdés propone en la introducción y también Andrés y Gerardo, ¿no? También proponen, que me parece son centrales, ¿no? Por un lado, esta síntesis tan importante entre historia y filosofía, ¿no? Historia de las ideas y filosofía, ¿no? Con una perspectiva situada en América Latina, ¿no? Esta pregunta que yo tenía muy de joven, ¿existe una filosofía latinoamericana? Que para algunos puede parecer muy infantil y risueña, digo, sigue habiendo una gran pregunta de si existe una filosofía latinoamericana, claramente existe, digamos, ¿no? Claramente existe, y justamente estas figuras fundadoras de la filosofía latinoamericana, una de las cosas que más valioso han hecho es esta síntesis entre filosofía e historia, esta recuperación de un pasado, demostrar, digamos, que hay una larga trayectoria de pensamiento latinoamericano en una clave situada, ¿no? Esto me parece fundamental. Entonces, esta idea de una filosofía latinoamericana, pero también pensada en una clave de historia de las ideas, en una historia de las ideas críticas, me parece fundamental en la obra de Biagini. Y otra cosa muy importante también, que Eduardo Dez Valdés también subraya, es esta multiplicidad temática, ¿no? Esta enorme multiplicidad temática y multiplicidad de líneas de autores y autoras que Hugo Biagini, el maestro, ha recuperado en su obra, ¿no? Pienso filosofía americana de identidad, pienso en la generación del 80, pienso en sus obras sobre la historiografía y pienso, por supuesto, en los múltiples volúmenes del pensamiento alternativo, ¿no? Una obra que también yo leí con mucho interés y con mucha avidez. También me parece clave, a mí una de las cosas que me parece fundamental, y esto lo hablo más de una experiencia personal, pero no solamente de una experiencia personal, me parece el compromiso, ¿no? Creo que hay una suerte de gran salto entre generaciones previas y los últimos años, que es la figura del intelectual, ¿no? La figura también de la bohemia, que en su obra está presente, y del intelectual comprometido, ¿no? Que obviamente uno tal vez piensa inmediatamente en Sartre, pero que América Latina ha tenido una larguísima tradición de intelectuales comprometidos, ya desde comienzos del siglo XIX. O sea, Alberdi, Sarmiento, Gutiérrez, incluso Mitre, y muchos otros, pienso en Francisco Bilbao, el propio Simón Rodríguez, José Martí, etcétera, etcétera, y una millonada de autores y autoras, Manuel Ugarte, Rubén Darío, Gabriela Mistral, eran intelectuales comprometidos, ¿no? Entendiendo que en América Latina el deber de la pluma tenía que estar al servicio de causas populares, causas nacionales, ya sea entendiéndolas de diferentes maneras, ¿no? Y eso en la obra de estas figuras fundacionales de la filosofía latinoamericana y el pensamiento crítico latinoamericano estuvo muy presente, pero lamentablemente me parece a mí que se ha ido perdiendo, ¿no? Digo, en las últimas décadas, con esto que de alguna manera Biagini y tantos otros han planteado como pensamiento único, se ha ido perdiendo la figura del intelectual público, de esa voz profética, de la cual estuve leyendo una entrevista de Alex Ibarra, ¿no? Alex Ibarra, un gran compañero, donde él habla, ¿no? Justamente lo define también a Hugo Biagini como profeta, ¿no? Esa voz profética del intelectual crítico, del intelectual comprometido, se ha ido perdiendo, ¿no? En los últimos tiempos, las generaciones más actuales estamos bajo
la legitimidad del paper, digamos, de aumentar el currículum haciendo investigaciones que no le interesan a nadie, temas que o le interesa a muy poca gente, temas que nos discutimos entre 4, que somos cada vez más hiperespecialistas, y donde no es que hay una gran torre de marfil, porque tampoco hay mucha plata ni nada, al contrario, no hay plata, digamos. No sé si es una torre de marfil, pero es una torre alejada, por decirlo de alguna manera. Eso me parece que es algo que es muy negativo, digamos, ¿no? Esta hiperespecialización, hiperprofesionalización es tremendamente negativa, ¿no? Y me parece que en ese sentido es muy importante mirar hacia el pasado, ¿no? Mirar hacia el pasado y recuperar, digamos, esos legados tan importantes de intelectuales comprometidos y críticos. Y en este sentido, otra cosa que me parece fundamental es la creación de redes, ¿no? Así como Hernán estaba hablando de todas las redes que fue construyendo Leopoldo Sea, Hugo Biagini fue un gran constructor de redes, ¿no? en el Cono Sur, el corredor de las ideas, la red de pensamiento alternativo, entre tantas otras. Y eso es fundamental, porque justamente el neoliberalismo o el neuroliberalismo, como diría Hugo Biagini, aplicado a la intelectualidad, implica el puro individualismo, digamos, ¿no? Una cosa absolutamente individualista, competitiva. ¿Qué es esto de estar compitiendo, digamos, y de estar viendo cuánto paper más podemos publicar? Eso es algo tremendamente negativo, es algo absolutamente alejado de nuestra realidad latinoamericana, de nuestra realidad nacional, y es absolutamente individualista y absolutamente improductivo, no le sirve a nadie, digamos, ¿no? Creo que no sirve para nada. En ese sentido, me parece que la obra de Hugo Biagini es sumamente productiva, digamos, sumamente estimulante. Yo leyendo el libro, que lamentablemente todavía no lo tengo en papel, estoy intentando que Andrés me gestione uno, hago el compromiso público, realmente es muy estimulante. Esa me parece que fue la palabra, ¿no? Leer una obra así es decir, yo me metí en esto por esto, digamos, ¿no? Por la pasión de cambiar el mundo, la pasión de discutir ideas, la pasión de encontrarnos colectivamente. Eso es lo que a mí me estimuló y creo que nos debería estimular, digamos, a pensar críticamente nuestra realidad, porque nuestra realidad sigue con los problemas de antaño, sigue con los problemas de los inicios de la posindependencia, ¿no? Pensemos Alberdi, ¿no? Cuando decía, hemos logrado la independencia por la espada, ahora falta hacer la independencia por la pluma. Bueno, no estamos tan lejos, lamentablemente, ¿no? Pensemos cómo Francisco Bilbao y Simón Rodríguez y después José Martí convocaban a continuar el legado de Bolívar, ¿no? En términos de unidad latinoamericana. Bueno, todavía estamos en eso, ¿no? Me parece que en ese sentido la obra de Biagini es una obra fundacional, digamos, es una obra fundacional y es una obra que nos invita a pensar el pasado, pero también pensar el presente y sobre todo pensar el futuro, ¿no? Pensar el futuro de qué tipo de intelectualidad queremos, qué tipo de Argentina queremos y qué tipo de América Latina queremos. Nada más. Gracias.